Bien, aquí estamos de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, para todo el ámbito nacional y también para toda la comunidad dominicana. En el país tenemos el 75 de Altiz, Bebeto TV, Bebeto y el TV y 108 de Claro. Así es. Bebeto Y estamos TV. en YouTube, estamos en la virtualidad, por supuesto. Y lo más impactante es que este programa, Francis, se ve en cada rincón de la República Dominicana Sí. por la excelente señal de este Canal 6, Canal del Sol. Cada vez me dicen más personas que me ven por aquí. Te vi. Así que muchas gracias, amigos de todos los estratos sociales. Yo me muevo desde el colmado, que yo misma me desmonto, hasta las reuniones de gremios importantes a los que pertenezco. Y es increíble lo bien, la visual, la imagen, como Sí. me reportan que se ve el matutino del país. Que se honra con recibir a un amigo de la casa y que, por supuesto, preséntelo usted. No, Fernando Fernández, amigo personal suyo. Así es, bueno, Fernando Y Fernández. quien es una prominente figura del país, ex director de aduana Sí. en el país y además es un miembro de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo. A mí en lo personal me ha llamado mucho la atención de Fernando por lo analítico y lo bastante descriptivo que hay con los números. Yo tuve la oportunidad de verte en una entrevista hablando de los porcentajes que intervinieron en el proceso pasado, que fueron bastante significativos, porque además desmoralizó a mucha gente. Y de repente el panorama no salió como mucha gente presumía que iba a salir. Y entonces dije, pero vamos a invitar a Fernando, que pensaba que era matemático, pero es físico, Sí. graduado en la Unión Soviética, ¿verdad? Y en Estados Unidos. También, Utah. para que no haya equivocación. Yo tenía tiempo, don Fernando, que yo no escuchaba que una persona había estudiado física. Yo pensaba que ya eso no se usaba. Sí. ¿Eh? Un físico tiene profundidad en los números, en el análisis, en las fórmulas de por qué se dan y cómo se dan. Así que usted es un idóneo invitado iniciando la semana, Exacto. para que usted nos explique por qué tanta gente se quedó esperando los 2 millones de votos o de miembros que tenía o tiene la Fuerza del Pueblo, que no se vio transparentado o convocado en el pasado proceso electoral de las elecciones municipales. Es la pregunta que muchos se hicieron o nos hicimos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bien. Es un honor, un placer Gracias. estar a vuestra disposición y a la disposición de su público. Mire, ciertamente, lo primero que hay que decir es que las elecciones municipales no convocan en la misma forma en la que convocan las elecciones nacionales, las elecciones presidenciales. De hecho, hay un 12-13% de diferencia entre los asistentes a una elección municipal y los asistentes a la elección presidencial. Es decir, la convocatoria presidencial es mucho mayor, en un Claro. 13% superior. Dicho eso, ciertamente en este proceso hubo una abstención anormal, no común. Por ejemplo, en Santiago la abstención rondó casi el 70%. Bastante alta. 70% de santiagueros no fueron a votar. Qué raro. Aquí en la capital, los municipios más grandes del país están en la capital. La abstención fue del 65%. Cuando hablo de la capital me refiero al Gran Santo Domingo. Correcto, también, correcto. 65%. Cuando el promedio de abstención nacional es de un 35-40%. Se esperaba, por ejemplo, que votara un 52% más o menos para este proceso municipal y no fue así. Es decir que si usted analiza un poquito a profundidad lo que ha pasado, debe haber algún motivo anormal, anómalo, fuera de lo común, que afectó el proceso municipal de este año. ¿A qué lo pueden atribuir ustedes como Exacto. sectores Nosotros políticos interesados? Hemos llegado a la conclusión, Exacto. dicho todo lo anterior, ¿no?, de que hubo una abstención inducida por el gobierno. Y un parámetro muy simple nos lo revela. Por ejemplo, la alcaldía de la capital obtuvo 600 votos menos ahora que los votos que obtuvo en las elecciones anteriores. Significa que a ella no le afectó la abstención del 65%. Sí. ¿Cómo explicar eso?
La única forma es a través de una inducción de la abstención. ¿Cómo se logra eso? Con dinero, con planes sociales puestos para eso, con bonos navideños que perimen en junio, con ofertas escolares, de ayudas escolares de 1.000 millones de pesos a 3 meses de terminar el año escolar. Es decir, se usaron los recursos del Estado, ciertamente. No admitirlo es una terquedad. Hay recursos que se pusieron a disposición del partido de gobierno para evitar que la oposición o los adeptos de la oposición plasmaran su voto de muchísimas formas posibles. Y a eso usted le suma el desorden en la compra de votos que se hizo frente a los colegios, a los recintos electorales. Usted va a entender qué fue lo que pasó. ¿Qué hacer para el proceso de mayo? Bueno, entender esto que ha ocurrido y tomar las medidas adecuadas para evitar que vuelva a pasar. En eso tendrá la Junta Central Electoral un rol fundamental que no cumplió para el proceso de febrero, iniciando por una campaña de llamar a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto. Porque si usted no ejerce un derecho, usted lo pierde. Exacto. Y el derecho al voto es fundamental para el sano desenvolvimiento democrático. De manera que nosotros esperamos que la Junta asuma su responsabilidad en esto. No es lo mismo hacer una campaña para aprender a votar que hacer una campaña motivando el voto. La Junta hizo una campaña para que se aprendiera a votar, eso es otra cosa. Pero la campaña que necesita ahora mismo la democracia dominicana es de motivación del voto, de que el voto no se vende, de que el voto es importante para el futuro del país y para las próximas generaciones, sobre todo las que están aquí a la vuelta de la esquina. Partiendo de la premisa que usted hace, Fernando, ¿es posible, es evitable que el gobierno vuelva a repetir el escenario? Digo el gobierno porque presumo que fue el gobierno, evidentemente quien hizo el mayor uso de los recursos del Estado, ¿no? Se puede evitar. Se puede evitar eso. Se puede evitar, pero puede también costar muchas dificultades, porque es un gobierno que yo digo que ha perdido los escrúpulos. El presidente Luis Abinader quiere quedarse, pero no solamente quiere quedarse, se le ha metido en la cabeza que quiere sacar más votos que todo el mundo en la historia nacional para quedarse. Y entonces está usando, bueno, predijeron que iban a sacar más del 70% de las alcalías. A mí me llamó mucho la atención la precisión. Sí, ¿cómo lo sabían? Sí, por encuestas, no, las encuestas no daban eso. Es el uso de los recursos del Estado, descaradamente y sin ningún tipo de miramientos. Una pregunta que le tengo, que es algo que también ellos mismos han dicho, algunos, dice, ¿y acaso eso no se hacía en el pasado? O sea, de alguna manera el referente y la respuesta de este gobierno ha sido que cuando se le cuestiona, dicen, pero en el pasado lo hacían. Mire, como quien diría, yo tengo licencia para hacerlo. Mire, en el pasado, por ejemplo, se gastaban no más de 14.000 millones de pesos en los planes sociales anuales. En este se han gastado cerca de 40.000 millones de pesos, 41.000 millones, solamente en 2 o 3 planes. Supérate. Casi que no se ha llegado a superar sí mismo. Aunque dicen ellos mismos que los que rondan el límite de la pobreza extrema andan en 300.000 familias, personas calculadas, ¿verdad? Unas 60 y pico de mil familias. Han beneficiado, entre comillas, comprado, ¿no? 1.511.000 personas. 1.511.000. Pero con eso ganan unas elecciones. Entonces, dándole 1.650 pesos todos los meses, cuando usted hace los cálculos anuales, eso anda a los 30.000 millones de pesos. ¿Usted cree que de ahí viene la necesidad de pedir tantos préstamos, que también ha sido histórica la cifra de los préstamos? No solo eso, préstamos que no reproducen la riqueza.
Porque un préstamo que usted toma al 5, al 3% anual, o al 7 o al 8, como se han tomado préstamos acá, y los entrega para planes sociales, es un préstamo que no va a reproducir la riqueza, no la va a porque no son productivos. No. Entonces, en eso está usando el dinero el gobierno. No es casual que usted tenga, por ejemplo, una de las obras que ha dicho el gobierno, que es una de sus obras cumbre, como es la presa de Montegrande, paralizada, literalmente paralizada. Inauguraron un embalse, pero la presa ya tiene años y este gobierno tiene 3 años que no le da. No está funcionando. Esa presa posiblemente termine en más de $1.000 millones su costo, cuando se planificó entre casi 300 millones. Increíble eso. Dios mío, ¿Cómo es eso? Bueno, porque hay intereses que se pagan por no ejecutar la obra en los tiempos adecuados. Los materiales, la inflación lo va haciendo más caro cada vez. Claro. Y entonces una obra que usted planificó en 300 millones, ya ellos anunciaron que va por 600 y tanto. Pero cuando usted viene a ver, termina con intereses y todo eso, en más de $1.000 millones. Entonces, es el dinero que se ha tomado prestado, desviado a planes sociales para comprar unas elecciones, está afectando la productividad del país. No es casual que nosotros vayamos de 12%, que dijo el gobierno que en su primer año creció, a 4.7% que creció en su segundo año y a un crecimiento de 2.4% el año pasado. Es decir, todo ese derroche de dinero, esos préstamos improductivos, están mermando el crecimiento económico nacional. Eso no son casualidades. Claro, el gobierno está aumentando sus votos a causa de eso. ¿Y es tan vulnerable el votante nacional? Claro que sí. Es tan vulnerable al punto de que por una simple... Mire lo que ocurre. La inflación acumulada aquí en estos 3 años ha sido de 26-27%. Somos el segundo país en toda América Latina de mayor inflación. La canasta de alimentos ha crecido casi un 40%, la canasta básica, casi 40%. Esa la conozco yo bien. Hay 10.000 pesos más en estos últimos 3 años que la gente tiene que gastar en alimentos básicos. Entonces, eso es pobreza. La FAO acaba de decir que la desnutrición en el país creció de 5.5 a 6.8, casi 6.9. Entonces, es pobreza, es hambre. La gente no está comiendo a plenitud en este país. Sí. Y cuando un estómago, una ciudadanía tiene hambre, es vulnerable hasta eso es más difícil de corregir, es mucho ingeniero, más difícil. Porque ¿cómo puede la oposición tener control de una situación tan difícil de controlar? Y si a eso usted le suma el crecimiento desmesurado de la delincuencia, la violencia en las calles. Déjeme hacerle una 44% me dicen que creció. Por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas de la fuerza del pueblo con respecto al proceso que viene? Frente a un panorama así tan dramáticamente manejable por el gobierno, que es el que tiene los grandes recursos, ¿no? La fuerza del pueblo ofrece un candidato experimentado, 3 veces presidente de la República, que ha sacado el país de crisis, porque Leonel encontró en el 2004 este país en una crisis terrible. Enfrentó la crisis de 2008 y salió vairoso de ella. Es decir, ¿qué ofrecemos nosotros? El experticio, la experiencia, la prudencia, el manejo gerencial que tiene el presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, de las cosas del Estado, que no se han visto en este gobierno. Yo digo que este es un gobiernito, porque la economía no la ha sabido manejar. Bueno, pero ha servido para hacer truchimanerías electorales, pero no ha servido para otra cosa. Al pueblo dominicano no le ha servido de nada. Pero cada vez que vemos al presidente dice que es cuando a veces a algunos nos chocan, sobre todo los que pagamos impuestos y somos empresarios que estamos sobreviviendo, porque la realidad es que hay muchas empresas grandes que van y no cierran su empresa por honor. Hay muchas empresas grandes que hemos hablado y dicen, yo no cierro esto por honor, por la memoria de mi padre, que hizo esta empresa, etcétera.
dice que los chelitos le rinden, que a este gobierno sí le rinde el dinero. Al gobierno Entonces ahí yo digo, pero espérate, yo estaré mal, equivocada, ¿será que lo estoy haciendo mal mi negocio? Mire, ¿cómo no le va a rendir el dinero? Mire, en el periodo 2020, el promedio de préstamos que se tomó anualmente no superó los 3.000 millones de pesos. Este gobierno está tomando 3.000 millones de dólares. Este gobierno está tomando 9.000 millones de dólares en promedio cada año. Cada año. Sí. Que lo van a pagar tus hijos, ¿eh? Lleva No, 26.000. Ni siquiera mis hijos, Los nietos, los hijos de tus hijos. Y posiblemente los bisnietos. Entonces, fíjese que no es coincidencia, los números no mienten. Los gobiernos anteriores 14.000 millones en los planes sociales. Este casi 43.000, 42.000 millones, casi el triple. Los préstamos eran de 3.000 millones anuales de dólares. Este 9.000 millones, casi el triple. O sea, no hay mentira en los números. Cuando un gobierno está gerenciando un país, a lo que menos tiende es a tomar prestado. Porque su gerencia es buena, la gerencia de sus recursos es buena. Pero en este caso no es así. No es así. Mire, con incluso, menos visión de obras construidas, realizadas en el curso de Me ha prácticamente llamado la nada. atención que dicen que el presidente Luis Abinader es un gran estadista. Me dijo un PRMista y yo dije, ¿cómo fue? Estadista. ¿Qué es un gran estadista para establecer lo que los mismos miembros del PRM ya están diciendo que el presidente Abinader es un estadista? Y para empezar, tiene que hacer crecer a su país, desarrollarlo, no empobrecerlo. Y los parámetros económicos que ha mostrado la República Dominicana en estos últimos 3 años, todos son deprimentes. Nosotros estamos encabezando prácticamente todas las listas negativas en nuestros parámetros económicos. La inflación, casi dije 27%. El único país en América Latina que tiene una inflación superior a la nuestra, tiene 28%, es Nicaragua. La canasta básica 37%. El único país que tiene una canasta básica superior a la nuestra y tiene, creo que son 38, es Nicaragua. Por ejemplo, el desempleo en la República Dominicana. ¿Usted sabe a qué nivel está el desempleo, el empleo formal, digamos así? Casi igual que la prepandemia. la prepandemia. Es decir, nosotros tenemos atrasado en 2019. Estamos hablando de que estamos en 2024, 5 años atrás. Tenemos el mismo nivel de empleo formales que 5 años atrás. O sea, Estamos que eso no ha estancados. crecido. Lo único que ha crecido, y no es casual que usted diga que tienen esa situación los microempresarios, son los empleos informales. Sí, ¿Y porque la gente tiene que salir cómo de se la calle. explica, ingeniero, el nivel de aprobación, si se quiere, de aceptación que tiene la población, el gobierno del presidente Luis Volvemos a lo Abinader? mismo, 26.000 millones de dólares dirigidos a comprar elecciones. Eso es lo que ha hecho el gobierno. O a comprar voluntades. ¿Elecciones o voluntades? Bueno, es lo mismo en términos prácticos. El paquete es completo. Exacto. Pero entonces... Porque se puede Ah, comprar... pues entonces se tengo puede- que darle su mérito al PRM porque ahí lo ha hecho bien. Muy Porque si bien. el fin Ha es ganar superado- en el 2024, 28, 32, ha superado- 36, ha lo están superado- haciendo súper bien, los felicito. ha superado con Totalmente, creces a los con creces maestros. a todos los anteriores. En lo Ah, pues, malo, alumnos en lo que daña al aventajados. país, en lo que daña la democracia, en lo que arruina la economía dominicana. Pero usted decía Lo ha más o menos que superado. esos planes sociales pueden impactar a cerca de 1 millón y pico de ciudadanos. El gobierno necesita cerca de 3 millones para ganar el proceso comercial que viene. Sí. ¿Cómo se explica eso? Esa es su desgracia todavía. ¿Usted cree que el PRM, después que pintó el mapa de azul, estén preocupados por las elecciones del 19 de mayo? Claro. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Y desde dónde Por lo, usted que lo acabo, ve? por lo que acabo de decir. Porque vencer a Leonel Fernández no es tarea fácil. No, y el 50 más 1 representan cuánto? Representa Bueno, casi son 3 más de millones. 8 millones que estamos convocados a Sí, votar. pero Casi de 3 esos 8 millones, El PRM sacó en las elecciones pasadas 2.100.000 exacto. votantes. Pero con apoyo de muchos recuerda- sectores que no cuenta hoy. Sí, así es. Para dejarlo así. Así es. Exactamente. Ahora va a tener que guayar, como dicen, la yuca. El presidente Danilo Medina fue un presidente
poderoso, tenía muchos recursos, tanto estratégicos como tácticos a su disposición, y no logró quedarse. Y un nivel de realización superior al actual, mucho, por supuesto, porque el 911, tan extendida y se han muchísimas deteriorado cosas más. todos. Si hay algo que todos reconocerle al presidente Medina, fue que tuvo una gestión la primera fue exitosísima, la segunda fue menos exitosa, pero igualmente dejó números azules y manejó bien la primera etapa de la pandemia. Eso es así. Entonces, este presidente no tiene ninguna realización que nos deje. Inauguró un puerto en Pedernales, en Cabo Rojo, ¿verdad? Para hacer ver que llegaba un crucero. No han vuelto los cruceros, pero el puerto se desbarató, se despegó de la tierra. ¿Qué? Sí, pero vas a tener que ir a Puerto Plata y a Cabo Rojo. Que tiene 4 años prometiendo la conexión entre Santiago y Puerto Plata a través de la autopista del Ámbar. 4 años en todos los 27 de febrero. Que no acaba de comenzar, por cierto. Y no acaba de dar el primer ¿Sabe que yo fui en Madrid, en el marco de Fitur, fui al lanzamiento de Cabo Rojo y como lo vi explicado, lo vi muy esperanzador. De hecho, yo dije, tengo que ir a invertir allá, a ver si allá puedo ser productiva. Pero usted me dice que ya se despegó el puerto que hicieron en diciembre. Sí, se despegó de la Eso es preocupante porque hay una proyección. O sea, ahora tenemos un puerto flotante. No, lo que pasa fue que ellos alegan que fue algo que se construyó de manera rápida. Se construyó a la ligera, rápido, para que el presidente hiciera campaña. Realmente el acto quedó muy bonito, pero fue un montaje, por supuesto, no fue una realidad, fue un montaje. Mire, yo antes para la ocasión. Estuve de acuerdo con las reelecciones, es una mea culpa. Yo misma, como ciudadana, yo misma me castigué, porque yo no visionaba lo que un presidente en la posición y sus ministros y directores podían hacer conforme a una reelección. Dejan los programas de gobierno para convertirse en equipos de campaña desde el día 0, desde el día 1. Sí. Y si bien fuera un presidente con números azules o con aprobación real, que tú salgas a la calle y la gente te diga, no, este presidente estaba bien. Si fuera así, pues sí merece sus años, pero cuando tú sales a la calle hoy, y yo invito a los dominicanos del exterior, por ejemplo, que no estuvieron convocados en las pasadas elecciones municipales, que están convocados ahora, que son 850,000 dominicanos en el exterior que tendrán el derecho a ir a votar, que antes de votar lleguen y vengan y pregunten cómo está el país, porque desde afuera se ve una cosa, aunque muchos están conscientes, menos un gobierno que vaya a reelección que no tiene los números ni la aprobación de la mayoría. La reelección está constituida, digamos así, está establecida por la Constitución. Sí. El problema no es la reelección per se, el problema es cómo usted la quiere, qué mecanismo usted va a usar para obtenerla. Y en ese sentido, el gobierno lo que está haciendo es tomando los recursos del propio Estado para agenciarse una reelección. Así no vale, ese no es el espíritu de Don Fernando, de la pero es que dicen que Leonel lo hizo, Hipólito lo hizo, Danilo lo hizo. No, vuelvo y le digo, por ejemplo, lo de los planes sociales, que es lo más tangible posible. Danilo gastó 14,000 millones en su último año en plan social, en planes sociales. Que pudieron ayudar. Que pudieron y paliar la situación. Perdió las elecciones. Pero este gobierno lleva casi 44,000 millones en demasiado. Se le ha pasado la mano. Se le ha ido la mano. Se ha superado como el plan. Está superándose, así es. Pero en lo malo. Eso no ayuda a la democracia dominicana, eso no ayuda a la sociedad, eso no ayuda al desarrollo nacional. Yo siempre he pensado eso ayuda al presidente. Que deben existir planes desde todos los sectores, pero por supuesto el Estado tiene mucho mayor responsabilidad, que motoricen, que enseñen a esos ciudadanos que le dan su bono de 1,000 pesos, de 2,000, de 1,500, que le enseñen un oficio, porque el Estado no puede seguir cargando con tanto dar y dar y dar y dar, porque como usted dice, muchas veces se toman préstamos y ese dinero no se multiplica. ¿Qué yo hago dándole al camarógrafo, por ejemplo, de aquí? 1,000 pesos todos los meses.
va a llegar un momento que sus expectativas y sus gastos es mucho más y no le habré enseñado a producir los 1.000 pesos. ¿Usted sabe lo que está haciendo el gobierno con eso? Convirtiendo en parásitos. Sí. Eso es parte de la dinámica. A los más pobres del Sí, porque los parásitos no piensan, los parásitos dan la cédula por 3.000 o 5.000. Sí, pero eso es parte del muñeco, porque si tú no mantienes a esa gente atrofiada y rezagada, de todos los gobiernos, de hay todos los mucho estados. menos vulnerabilidad. O sea, eso es lo que lo torna vulnerable, desgraciadamente, porque a ti no te lo hacen, ni a mí tampoco. A mí nadie me ha propuesto nunca pagarme 3.000 pesos por un voto. a mí. Si Luis toma los préstamos que ha tomado para hacer obras, por ejemplo, como las que hizo Leonel Fernández en 1996-2000, Sí. como el metro. Yo todavía recuerdo lo de los Bueno, rescates. al presidente Lo le elevado. corresponderá una línea del metro Sí. que va del 9 a los Alcarrizos, ¿no? Y que está casi al concluir. Esa es una obra que le corresponde al casi al mandatario. concluir? Sí, concluye antes de las elecciones. Él dijo que en marzo, ¿no? Era En un- abril, en abril. En abril. Él dijo que Monte Grande la iba a concluir en su... Bueno, pero No, si pero el aquí hay presidente, oigan evidencia. bien aquí, me voy a comprometer, si el presidente va a terminar eso en abril, yo quiero que me inviten, porque será la primera gran obra, No, sí. pero- sí, y sí. yo hay que No, pero acompañarlo como eso está comunicadores. bastante adelantado, eso está Claro, bastante no, adelantado. lo que estoy diciendo es que si él Que lo además hace, le que va a él dar lo una acompaña. fisonomía diferente a la entrada de la capital, que históricamente ha sido muy deprimente, históricamente. Esta vez con ese metro en el lateral derecho de allá para acá, va a Vamos a ir a hacer que hacer la un programa fisonomía sea especial. diferente. Si lo hacen, vamos a hacer un De programa desde ahí. todas maneras, Fernando, a mí me parece que el gobierno tiene su porcentaje positivo y su porcentaje de gente que le apoya, a pesar de los pesares. Claro que lo tiene. Entonces, eso hace el asunto mucho más Claro difícil que para lo tiene. ustedes. El asunto es que la parte que quiere agenciarse Sí. no la está conquistando como manda la ley, como Ya manda entendí. la Constitución. La está comprando, literalmente comprando. Entonces, así la institución que se llama República Dominicana no va a echar para adelante. Y la preocupación nuestra no es por la fuerza del pueblo, no es por ningún partido en particular, Sí. es por la nación. Nosotros tenemos un vecino que está canibalizándose, literalmente. Salió ahora en las redes sociales, gente comiendo gente, asándola y comiéndosela. Wow. En Haití. ¿En Haití? Sí, eso está en las redes sociales hoy. Ay, no lo he Uy. visto. Y entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene demasiado cerca una potencial invasión. El gobierno decidió iniciar un muro en la frontera. Yo lo aplaudí eso, don Fernando, no sé usted. Son 200 y pico de kilómetros, Sí, ¿verdad? 100 y pico 200 y de algo. kilómetros. Ha hecho 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. Bueno, está pautado el último tramo, está pautado para inaugurarse en los próximos días, dijo el presidente en su El locución. último tramo es de cuánto? De 2 no sabía kilómetros más. precisarle con exactitud. Yo ¿De sí 2 siento que kilómetros o de cuántos kilómetros? Lo digo, ¿te acuerdas o no? el último tramo del muro El punto, debía inaugurarse en los próximos días. el punto es que no nos ha servido para nada. No, ni nos va a servir Y tampoco. la crisis en ese país está... Es más una actitud Ahí simbólica. que otra deberíamos cosa. estar voluntarios dominicanos por millares ayudando a pegar blow, a hacer lo que hay que hacer. Mi punto aquí es, ¿por qué el presidente, en lugar de estarse ocupando de comprar voluntades Sí. con el dinero de la sociedad dominicana, no se ocupa de proteger a este país en la frontera? No son discursos en las Naciones Unidas. Ahí no hay que dar un chele, porque si él me Son- garantiza a son mí, acciones o a concretas. muchos, Hizo una laraca con unos helicópteros y al final los haitianos hicieron su desvío del río. Es decir, nosotros tenemos un presidente que realmente no está ocupándose de los problemas nacionales. No lo está haciendo. De lo único que se ha ocupado en estos 3 años es de cómo quedarse. Y para eso está usando los recursos nuestros. Bueno, el muro ha sido una iniciativa del primer mandatario, en honor a la verdad. Nadie se le ocurrió construir un muro No, que esa- dividiera Pero los lo dos propuso territorios. Vinicito Eso está no fue, propuesto hace Pellegrini. mucho Bueno, pero el único que fue capaz de comenzar a construirlo los fue el bichos se han presidente. engañotado pidiendo ese muro hace muchos años. El asunto es Es verdad. que el presidente no ha tomado las cosas con la seriedad que eso amerita.
Entonces tenemos un presidente que no está ocupándose de nosotros, está ocupándose de él. Tomó posesión y el primer día llegó a las 11 de la mañana a su trabajo, pero su primera salida la hizo para Pedernales porque hay unos negocios allá que le interesaban. En Pedernales hay ¿cuántos habitantes? Algunos 8.000 o 10.000, sí. Y aquí no había problemas ese día. Sí. Entonces, usted está viendo, y sin detrimento de nuestros compañeros, amigos y ciudadanos de Pedernales, que merecen todo el apoyo, pero usted no está viendo en las prioridades del presidente nada racional. Son trabajos, son cosas de él. La reelección es de él, no es del país. Hay una reforma policial. ¿Cuál es su valoración sobre ¿Dónde esa anda potencial eso? reforma policial? Eso se perdió. La delincuencia aumentó un 44%, eso se perdió. Él no se ha ocupado de eso. Todo lo que han hecho son montajes, como le dicen en estos, producciones para consumo del público. Pero hechos concretos, hechos reales, hechos que ameritan nuestra alabanza, él no los ha hecho. Ese es el presidente que tenemos. ¿Usted vio el discurso del mandatario el 27 de febrero? Lo vi. ¿Y qué le pareció? Él está hablando de cualquier país menos de nosotros. Sí. Él no está hablando, él no estaba describiendo lo que ha hecho en la República Dominicana. Les digo, prometió la circunvalación de San Francisco, no se ha hecho. Prometió la carretera Barahona-Enriquillo, no se ha hecho. Prometió la avenida, la autopista del Ámbar, no se ha hecho. Son promesas. El hospital de San Pedro, no se ha hecho. El Sí. San Vicente de Paúl ahí está cogiendo virus y bacterias todavía. Es decir, el presidente no ha cumplido con la sociedad dominicana. No lo ha hecho. Cuando este gobierno, asumamos que el gobierno gana la presidencia el próximo mayo, ¿usted sabe lo que va a pasar en este país? Eso es una pregunta que yo le tenía. A un gobierno que sostenga o mantenga el poder después de estas elecciones a costa de comprar voluntades, ¿cuál sería la proyección de lo que pasaría en los próximos años? Primero, la gobernanza no la va a tener 100% garantizada. Peor aún, la sociedad dominicana va a llorar lágrimas de sangre si este gobierno continúa. Guarden este programa. ¿Por qué lloraríamos lágrimas de sangre? Nuestra economía está en el suelo y nuestra inflación está disparada. Ahí está todo. 12%, 4.7%, 2.4%. Ese es el crecimiento en detrimento que lleva la economía, en caída. Y la inflación, nunca se ha cumplido la meta inflacionaria del Banco Central. La acumulada en estos 3 años, 26%. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Fernández, miembro de la dirección política del Partido La Fuerza del Pueblo, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Me imagino que los ánimos no son tan halagüeños, ¿no?, para las fuerzas opositoras del país frente a esa posibilidad que el licenciado Fernando Fernández ha planteado que tiene el gobierno en sus manos y que inteligentemente ha estado manejando con respecto a esas cuestiones que tienen que ver con las facilidades que le dan a los ciudadanos. Bueno, yo siempre pienso que Dios es el Señor de la República Yo creo que el Dominicana, y no he gobierno... visto a nadie con mala intención perpetuarse Yo en el creo que poder. el gobierno Y tiene... hay que confiar en el pueblo dominicano. Yo pienso que sí. En la sabiduría del pueblo dominicano. Eso Hay que pienso tener yo. esperanza, Francia, y además que todavía hay 2 meses y tanto por delante en el que los candidatos de todos los partidos van a Sí. estar hablando sus equipos. Nosotros vamos a hacer el trabajo que la democracia nos permite hacer. Nosotros vamos a convencer, a tratar de convencer al electorado. Estamos seguros de que vamos a tener éxito. Pero al final, como usted dice, el ciudadano es quien tiene la última palabra y Así Dios es. es quien manda. Así es. Igualmente podemos llamar, si acaso pasó todo esto que ha dicho nuestro primer invitado, el ingeniero Carlos Peña, igualmente usted,
pues todavía el Estado Dominicano tendrán, y el gobierno y el partido de gobierno, sobre todo, que son los que van a estar en los actos proselitistas, Sí. si acaso incurrieron en esa práctica, que hagan un mea culpa de alguna manera y recuerden que el poder es transitorio, pero la historia es permanente. Gracias. ¿Cómo ustedes quieren quedar? Ahí está. Gracias a Fernando Fernández por habernos acompañado en la mañana de hoy y gracias a ustedes también por haber estado hasta este momento cuando terminamos la misión de esta fecha. Nos vemos mañana, como siempre, desde las 7 de la mañana por el Canal 6. Feliz resto del día. Dios los bendiga. Feliz semana.